¿Dónde está tu prioridad? Shabbat Shalom y bienvenidos, hermanos y amigos. En esta oportunidad veremos la porción de la Torá conocida como Parashá Vayahel Pedukei. Esta parashá la encontramos en los 6 últimos capítulos de Shemot o Éxodo, donde comprobamos cómo fue el proceso de la construcción del tabernáculo y sus componentes. Y junto con otros pasajes bíblicos queremos enfocarnos en cuán importantes son nuestras prioridades. En parashot anteriores pudimos ver cómo Yahweh le daba órdenes a Moshe diciéndole con qué materiales y de qué manera debía ser construido el tabernáculo, junto con todos los elementos que estarían dentro, y cómo Bezalel estaría a cargo de la obra, porque Yahweh mismo le daría espíritu de sabiduría en ciencia y toda arte. Y en esta porción encontramos que Moshe dice al pueblo lo que Yahweh había ordenado en relación con la construcción del tabernáculo. Y aquí me parece importante destacar que para la recolección de los materiales que serían usados para el tabernáculo, el mandamiento era que cada uno debía dar de corazón. En otras palabras, Yahweh, más que mandamiento, estaba haciendo un pedido al pueblo, donde todo el material que sería usado para la construcción debía ser ofrecido de forma voluntaria. Y así lo hicieron. Y aquellos que tenían el espíritu de sabiduría dado por Yahweh, tomaron la ofrenda e hicieron toda la obra. Y podemos ver que el pueblo tenía buena voluntad en ofrendar, porque cada mañana seguían trayendo ofrendas voluntarias. Y los que estaban ocupados con la obra tuvieron que decirle a Moshe que ya había material de sobra. Y por esto Moshe le tuvo que decir al pueblo: ningún hombre ni mujer dé más para la ofrenda del santuario. Y así se lo impidió al pueblo ofrecer más. Otro punto a tener en cuenta es que una muestra de que la prioridad del pueblo era la construcción del tabernáculo es que se desapegaron de sus joyas, y aún las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo dieron sus espejos para la construcción de la fuente de bronce. Podemos entender que en aquella época no existían espejos como los que tenemos hoy en día. Aún así, serían muy útiles para ver su apariencia y mejorarla en la medida de lo posible. Sin embargo, estas mujeres, así como todo varón que tenían en su corazón buena voluntad, dieron prioridad a la construcción del tabernáculo. Ahora vamos a ver cómo fueron las prioridades del rey Josías, hijo de Amón. Josías fue un rey que comenzó su reinado a los 8 años, como podemos comprobar en el capítulo 22 del segundo libro de Reyes. El texto nos dice que hizo lo recto ante los ojos de Yahweh y que anduvo en el camino de David su padre. Aquí podemos entender que el término padre no se usa de una forma literal, sino que es una referencia a que Josías era descendiente de David y por lo tanto tenía derecho al trono. Pero sobre todo es una referencia a que Josías fue un rey que le dio prioridad a las instrucciones de Yahweh, así como David. Es muy interesante ver cómo un niño de 8 años tenía como prioridad buscar a Yahweh, y luego, a los 12 años, comenzó a limpiar a Judá de la idolatría. Esto me hace pensar en la importancia que tiene que cada niño y que cada niña puedan conocer las instrucciones de Yahweh y su justicia a muy temprana edad. Yahweh nos llama al arrepentimiento en muchas ocasiones y de muchas maneras. Aún así, mientras más temprano conocemos las Escrituras, podemos recibir sus enseñanzas con menos prejuicios. Tengamos presente lo que dijo nuestro Mesías. Te alabo, Padre, Adón del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y nuestro amado hermano Shaul escribió en su primera carta a los Corintios: Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia,
pero maduros en el modo de pensar. Esto nos ayuda a entender cómo Yahweh usa antes corazones sin prejuicios. Mientras más limpios y puros sean nuestros corazones, antes podremos escuchar y entender la voz de Yahweh. Luego vemos que Josías, cuando tuvo 18 años, después de 10 años de reinado, que le darían cierta experiencia, no se apartó de Yahweh, sino que seguía confiando en él, de forma que dio orden para que el sumo sacerdote recogiera el dinero que habían recolectado los levitas que estaban en la puerta del templo y lo dieran a los varones que tenían a su cargo el arreglo del templo. Después de esto podemos notar que el rey aún no tenía conocimiento de la ley de Yahweh, como vemos en los siguientes versos. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: «El sacerdote Hilcías me ha dado un libro», y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Aquí se nos muestra la preocupación de Josías por todo el pecado de sus padres, y aun cuando él había eliminado la idolatría del pueblo, entendía que no era suficiente y que necesitaba consultar a Yahweh. Y por eso envió al sumo sacerdote a preguntarle a Yahweh por todo el pueblo y por las palabras de la ley, mostrándonos que su prioridad era que él y su pueblo estuvieran obedeciendo las instrucciones de Yahweh. Cuando leemos acerca del rey Salomón, podemos ver cómo sus prioridades cambiaron durante su reinado, y cómo fueron de bendición al principio de su reinado, pero trajeron maldición a su descendencia por causa de que su corazón se alejó de Yahweh. Gracias a las Escrituras también sabemos que Yahweh se le apareció a Salomón en sueños y le dijo: «Pide lo que quieras que yo te dé». Y Salomón reconoció que Yahweh había hecho gran misericordia con David su padre, por haber vivido con rectitud de corazón, justicia y verdad. Y entendió que fue por esto por lo que él podía estar gobernando en lugar de su padre. También reconoció que era joven y que no tenía el conocimiento suficiente para gobernar. De esta manera estaba mostrando humildad y al mismo tiempo estaba dándole prioridad a la sabiduría que Yahweh le podía dar, pidiendo un corazón entendido para juzgar al pueblo y para discernir lo bueno y lo malo. Y a Yahweh le agradó que Salomón tuviera esta actitud, al pedir sabiduría para gobernar con justicia. Por lo que Yahweh dijo a Salomón: «Por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti». Por tanto, hermanos, Salomón nos dio un gran ejemplo de humildad, poniendo como prioridad la justicia y no las riquezas, así como enseñó nuestro Mesías Yeshua diciendo: «Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Elohim y a las riquezas». También sabemos, gracias a las Escrituras, que Salomón fue el responsable por la construcción del primer templo. Y esto pudo hacerlo gracias al favor de Yahweh, porque Yahweh permitió que Salomón pudiera gobernar en paz con el pueblo y con otras naciones. También pudo construir el templo gracias a que Yahweh le dio riquezas. Y esto fue una gran bendición para Salomón y todo el pueblo, mientras Salomón tenía como prioridad las instrucciones de Yahweh. El problema es que el corazón de Salomón se alejó de Yahweh y sus prioridades cambiaron, como podemos comprobar en Primera de Reyes capítulo 11. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las eteas, gentes de las cuales Yahweh había dicho a los hijos de Israel:
no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con Amor. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón a los dioses de ellas. Y Salomón edificó lugares altos para Quemos, ídolo de los moabitas, y a Moloc, ídolo de los amonitas, y sus mujeres quemaban incienso y ofrecían sacrificios. Y por esto dijo Yahweh a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Y Yahweh rompió el reino de Salomón después de su muerte, a causa de cambiar sus prioridades y abandonar el pacto que Yahweh había hecho con él. Otro ejemplo de tener prioridades correctas y prioridades incorrectas lo podemos ver en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, donde encontramos la historia de Naamán, general del ejército sirio. Este general se encontraba con lepra, y su esposa tenía como sierva a una joven israelita que le dijo: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y el texto nos dice que Naamán fue a hablar con su rey, y éste le envió cartas al rey de Israel, el cual pensaba que todo esto era para provocarle. Pero Eliseo escuchó sobre lo acontecido e intervino, haciendo que Naamán fuera a verle. Después de esto, Eliseo mandó a Naamán a lavarse 7 veces al río Jordán, y de esta manera quedó limpio de la lepra. Y por esto Naamán quería darle algunos presentes a Eliseo, pero Eliseo no aceptó ninguno de los presentes, aun cuando Naamán insistió. Sin embargo, Giesi, siervo de Eliseo, pensó que podía aprovecharse de esta situación para obtener algo de los presentes que Naamán quería darle a Eliseo, haciendo ver que Giesi tenía puestas sus prioridades en lo material, al contrario de Eliseo, que tenía sus prioridades en la voluntad de Yahweh. Y por esto a Giesi se le pegó la lepra de Naamán, y cayó esta maldición sobre él y sobre su descendencia. Con esto podemos ver nuevamente la importancia de que nuestras prioridades estén en la voluntad de Yahweh antes que en nuestros intereses personales. También podemos pensar en la historia de Sansón. Sansón nació por voluntad de Yahweh en el tiempo de los jueces de Israel. La madre de Sansón, llamada Manoa, era estéril. Sin embargo, se le apareció el ángel de Yahweh para decirle que concebiría un niño el cual debía criar como nazareo. Es decir, no debían cortar su cabello, no debía beber vino, ni sidra, ni comer uvas. El ángel de Yahweh también le dijo que Sansón comenzaría a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Luego Sansón nació y creció, y el espíritu de Yahweh estaba con él, y su fuerza era mayor que la de cualquier otro hombre. Sin embargo, Sansón no tenía el orden correcto en sus prioridades. Aunque en varias ocasiones luchaba contra los filisteos y los vencía, en otras ocasiones sus prioridades estaban en las mujeres filisteas. Y la escritura nos dice que él se enamoró de una mujer llamada Dalila. Y los filisteos, sabiendo de esto, hablaron con Dalila, para que ella se informara del secreto de la fuerza de Sansón. Y ella le insistió a Sansón para que él se lo declarara, hasta que Sansón, después de engañarla varias veces, accedió a decirle la razón de su fuerza. Y así fue como los filisteos supieron cómo vencer a Sansón, rapando su cabeza, y el espíritu de Yahweh se apartó de él. Y de esta forma los filisteos hicieron prisionero a Sansón, además de sacarle los ojos. Y todo porque Sansón estaba priorizando su relación con Dalila antes que la obediencia a Yahweh. Aún así, a pesar de todas las consecuencias que recayeron sobre Sansón, Yahweh le dio otra oportunidad. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse. Y dijeron:
nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y los filisteos se alegraron y llamaron a Sansón para reírse de él y divertirse a su costa, como si fuera un juguete. Y como le habían quitado los ojos y Sansón no podía ver, pidió al joven que le guiaba, diciendo: «Acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas». En ese momento a Sansón ya le había crecido el cabello, y la casa estaba llena de filisteos. Entonces Sansón oró a Yahweh para que le volviera a dar fuerzas y pudiera derribar aquella casa. Aun cuando él moriría, tendría el consuelo de que también morirían con él una multitud de filisteos. Y Yahweh puso su espíritu sobre Sansón nuevamente, porque Sansón reconoció cuál debía ser su prioridad, y así Sansón pudo redimirse en los últimos momentos de su vida, poniendo como prioridad la voluntad de Yahweh antes que su propia vida. En Deuteronomio 11 se nos dice cómo debemos tener nuestras prioridades, enfocadas en los mandamientos de Yahweh. Miremos. «Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Yahweh juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra». Y así como Deuteronomio nos enseña en dónde deben estar nuestras prioridades, también lo hace Eclesiastés 12:13, que nos dice: «El fin de todo el discurso oído es este: teme a Elohim y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre». Las Escrituras nos enseñan muchas cosas importantes, y gran parte de esas enseñanzas se enfocan en cuáles deben ser nuestras prioridades. Otro ejemplo de esto es lo que dijo nuestro Mesías en Marcos 12:30. «Y amarás a Elohim con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento». También Lucas 12:34 nos enseña que la prioridad de nuestros corazones es en dónde están nuestros tesoros, por lo que debemos tener atención en dónde estamos colocando nuestros tesoros, si en las cosas del mundo o en las de Yahweh. Debemos tener presente que las prioridades para este mundo son en su mayoría contrarias a las prioridades del reino de Yeshua, nuestro Mesías. Y Shaul, entendiendo esto, escribió: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Elohim, agradable y perfecta». Y entendiendo que las prioridades del mundo son contrarias a la voluntad de Yahweh, debemos preguntarnos: ¿busco el favor de los hombres o el de Elohim? ¿O trato de agradar a los hombres? Si estamos buscando el favor de los hombres, estamos poniendo nuestra prioridad en las cosas de este mundo, y esto nos aleja de Yahweh y de su protección. Pensemos en los apóstoles. Después de convivir con Yeshua durante muchos días, luego que fue crucificado y murió, los apóstoles quedaron desconcertados y volvieron a su vida cotidiana en el mundo. Pero, después de que supieron que Yeshua resucitó, ellos empezaron a entender que su prioridad sería servir a Yahweh y a su Hijo Yeshua en todos los días de sus vidas. ¿Y tú tienes claro que Yeshua murió y resucitó por nosotros? Y que podemos ser redimidos si le entregamos nuestras vidas y le servimos. ¿Cuáles son tus prioridades en la vida? ¿Estás buscando la voluntad de Yahweh por encima de todo? Hermano, en las Escrituras tenemos muchas enseñanzas, y esto es maravilloso,
que el Padre nos haya dado sus instrucciones para vivir conforme a su voluntad. Él, siendo el creador de todo, sabe perfectamente lo que necesitamos y lo que es bueno para cada uno de nosotros. Pero debemos poner sus instrucciones como nuestra prioridad para que podamos vivir bajo su protección. Sabemos que no somos dignos de cualquier bendición que el Padre pueda darnos. Aún así, por su abundante misericordia y amor, Él desea que nos arrepintamos y nos volvamos a Él de todo corazón, para bendecirnos con el preciado regalo de la redención. No malgastes tu vida buscando sueños o propósitos personales que no podrás llevarte cuando mueras. Más bien, medita en lo que es verdaderamente importante y trascendental, enfocándote en lo eterno antes que en lo temporal. Somos seres imperfectos a causa del pecado, con el deseo de ser perfeccionados a través del Espíritu de Yahweh, con el propósito de vivir para Él y servirle. Si tienes el mismo deseo, te invito a que te unas a nosotros en este caminar, echando fuera toda doctrina de hombres y obedeciendo tanto como podamos a nuestro Creador. Shabbat Shalom.